Muy bien, mis compañeros, compañeras, entonces estaríamos avanzando lo que es la lucha de clases, ¿ya? Miren, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Carlos Marx, Carlos Marx, mi compañero, cuando va a tocar este tema de la lucha de clases, va a indicar y va a decir que la historia de la humanidad, se reduce a la lucha de clases. ¿Ya? O sea, ¿por qué nos dice eso Carlos Marx? Que la historia de la humanidad se reduce a la lucha de clases. Nos va a decir eso en el entendido de que, compañeros, dice todo, o sea, todo lo que ha conseguido el obrero, el trabajador en el transcurso de todo el tiempo, lo ha hecho, dice, a través justamente de la lucha de clases. Imagínense, mis compañeros, mis compañeras, qué hubiera sido si la humanidad no eh, no hubiera concebido lo que es la lucha de clases. ¿Sí? Eh, si el esclavo, imagínense mis compañeros, si el esclavo no se hubiera sublevado contra el amo, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos seguido en el esclavismo, ¿no es cierto? Si el señor feudal, o perdón, si el siervo no se hubiera sublevado contra el señor feudal, seguiríamos en el feudalismo. Si el obrero no se subleva contra el patrón, va a seguir siendo obrero. En pocas palabras, en resumen, por eso es que Carlos Marx dice, ¿no? La lucha de clases es el motor del desarrollo histórico. O sea, la sociedad ha cambiado, ha transformado históricamente, miren, desde el esclavismo hasta ahora, en pocas palabras. Si el explotador, o el explotado en este caso, si el explotado no se va a sublevar contra su explotador, toda la vida va a ser explotado. ¿No es cierto? Bien, entonces esa lucha de clases, o sea, ha permitido, dice, a la sociedad avanzar, desarrollarse, o sea, nos ha permitido avanzar como sociedad, transformar a la sociedad. Miren, desde el esclavismo hasta estos tiempos, el ser humano ha ido ganando mayores conquistas sociales, se ha ido reivindicando históricamente, pero lo ha hecho justamente a partir de la lucha de clases, ¿no? O sea, esta lucha de clases, esta lucha de antagónicos, ¿no? Esta lucha de contrarios es lo que ha permitido, digamos, que la sociedad avance, ¿ya? Eso nos ha permitido a la sociedad que avancemos como sociedad, ¿no? Miren, y no solamente en ese aspecto, sino también en el tema de conquistas sociales. Ustedes saben, mis compañeros, por referencia histórica, ¿no es cierto? Han llevado la historia del movimiento obrero, y la historia del movimiento obrero han aprendido ustedes, por ejemplo, la conquista de las 12, desde las 12 horas de trabajo hasta las 8 horas ha costado sangre. Muchos compañeros trabajadores han muerto en ese intento. Ha habido derramamiento de sangre, pero se ha conseguido. No solamente eso, el tema de las pulperías, el tema de los trabajadores, el tema de sus reivindicaciones. O sea, no han sido concesiones, diríamos, gratuitas, ¿no es cierto? O sea, cuando digo no han sido concesiones gratuitas, no es que el burgués haya dicho o el explotador haya dicho, ah, qué pena, mira, lo estamos explotando a este tipo, no lo explotaremos, le daremos beneficios. O sea, no ha sido así, ¿no? No ha sido así. Mi compañero César, mejor si apaga su micrófono, por favor. ¿Ya? Compañero César, César Coronel. Entonces, miren mis compañeros, dice, la lucha, o sea, va a ser eso, ¿ya? Pero, ¿cómo clasificamos? O sea, ¿cómo vamos a caracterizar, cómo vamos a entender a las clases sociales? ¿Cómo se dividen? ¿Por qué se dividen? Van a encontrar, mis compañeros, mis compañeras, van a encontrar una serie de clasificaciones, por si acaso, ¿ya? Hay algunos autores que clasifican, por ejemplo, desde el punto de vista racial, otros cultural, étnico, otros por territorio, etcétera. Dividen a la sociedad, o sea, la van a dividir en diferentes formas, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros, desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista clasista, decimos nosotros,
desde el punto de vista clasista, decimos la sociedad se divide en clases sociales. ¿Ya? La sociedad se divide en clases sociales y se definen por el lugar que ocupan en el proceso de producción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Miren, dice, la sociedad se divide en clases sociales, ¿no? Y se definen, dice, por el lugar que ocupan, que se ocupa en el proceso de producción, le pondremos mejor, para que se entienda mejor. Entonces, ya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Miren, compañeros, compañeras, de acuerdo con esta teoría, dice, ¿a qué clase social pertenecemos? ¿Cómo definimos? Por el lugar que ocupamos en el proceso de producción. En pocas palabras, o eres el explotador o eres el explotado. En pocas palabras, eres explotador o eres explotado. O sea, ¿cómo se define esto? Eres el que detenta el medio de producción o eres el que vende su fuerza de trabajo. Miren, dice, por el lugar que ocupamos en el proceso de producción. O eres el que vende su fuerza de trabajo o eres el que es el dueño del medio de producción o el dueño de la fábrica, de la industria. ¿Ya? Miren, si tomamos en cuenta esto, o sea, por ejemplo, los que venden su fuerza de trabajo, ¿no es cierto? A veces tenemos esa mala idea o esa mala concepción de pensar que la venta de la fuerza de trabajo solamente es física. No es así. La fuerza de trabajo también es eh, intelectual. ¿Ya? Entonces, la fuerza de trabajo también es intelectual. ¿Se entiende, no? Entonces, miren, la fuerza de trabajo no solamente es física, sino también es intelectual. ¿Qué quiere decir eso, mis compañeras, mis compañeros? Miren, es que a veces, ¿por qué queremos aclarar esto? Porque a veces mis compañeros piensan, ¿no? O pensamos o creemos, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a ser profesionales y cuando seamos profesionales, tal vez eh, cambiemos, ¿no es cierto?, de estatus social y seamos burgueses. No es así, no es así, ¿ya? Nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, no detentamos en el de producción, por lo tanto seguimos siendo obreros. Esa es nuestra condición de clase. En pocas palabras, somos explotados. Vendemos nuestra fuerza de trabajo, que es nuestra fuerza de trabajo es intelectual.
¿no es cierto? Es intelectual. Pero igualito vendemos, ¿ya? Pero ustedes dirán, entonces, si la sociedad se divide en clases sociales y se divide de acuerdo al lugar que ocupan en el proceso de explotación o de producción, o eres el que detenta el medio de producción, o eres el que vende su fuerza de trabajo, ¿qué pasa con un artesano? ¿O qué pasa con un pequeño comerciante? El pequeño comerciante puede ser que tenga un empleado, es dueño de la tienda, ese es burgués. No, mis compañeros, no es burgués. O en el caso de un trabajador que trabaje en un sector estratégico, su sueldo va a ser de 30.000, 40.000 bolivianos, ¿no es cierto? Eso está permitido. ¿Ese será burgués? O en el caso, miren, en Europa, en los sectores estratégicos europeos, la mano de obra calificada, decimos nosotros, ¿no es cierto? Los técnicos o los obreros cualificados, ¿no? que han logrado, digamos, obreros que tienen su doctorado, su PhD, etcétera, que trabajan en las fábricas de aeronáutica o trabajan en las fábricas de movilidad, etcétera, ganan alrededor de 60.000, 70.000 dólares mensuales. ¿Ese será burgués? Tampoco, mis compañeros. Miren, hay otra forma, dice, hay otra forma, al margen de que estamos destacando una estamos diciendo, se reconoce al obrero por el lugar que ocupa en el proceso de producción, ¿no es cierto? O vende su trabajo, fuerza de trabajo, o es el dueño de la fábrica de la industria. Esa es una característica. La otra, dice, el burgués puede vivir sin trabajar. Miren, esta es otra característica. Esta es otra característica. El burgués puede vivir sin trabajar. Y no solamente vive él, sino puede mantener generaciones de su familia. ¿Ya? O sea, puede mantener generaciones de su familia, sin trabajar. ¿Qué quiere decir esto, mis compañeras, mis compañeros? ¿Qué quiere decir? Eh, por ejemplo, miren, por ejemplo, ese obrero que gana 30.000, 40.000, 20.000, etcétera, el día que no trabaje, sus ahorritos le va a durar máximo, le durará medio año, sin trabajar, para mantener su familia. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Va a tener que volver a trabajar. En cambio, el burgués, no. El burgués puede vivir toda su vida sin trabajar y además mantiene su familia sin trabajar, a sus hijos sin trabajar, a sus nietos sin trabajar, hasta sus bisnietos, ¿no? Sin trabajar, sin que nadie trabaje, o sea, no les falte nada y tengan buenas comodidades, buenas condiciones de vida. Entonces, miren, o sea, no es, esa es otra característica que tiene. Entonces, si hablamos ahora de ese pequeño comerciante, no pasa nada, ¿no es cierto? Ese comerciante y ese trabajador, lo que se llama, venden su fuerza de trabajo, pero el comerciante se llama, tiene una economía de sobrevivencia. El comerciante sale todos los días a vender. Muchos pequeños comerciantes, por ejemplo, no tienen patrón, no tienen nada, lo que ustedes quieran, pero muchos de esos pequeños comerciantes, si no trabajan, no comen. O sea, están obligados a salir a trabajar, a vender su fuerza, o a comercializar su producto, o su mercancía, perdón, ¿no? Su mercancía. Entonces, miren, esa es otra característica. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Por el lugar que ocupan en el proceso de producción, o también podemos clasificarlos, ¿no? Porque, o reconocer al burgués, porque tiene la capacidad de poder vivir sin trabajar. ¿Ya? Miren, se está entendiendo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende, compañeros? ¿Se entiende, no?
Sí, Lice, buenas tardes. Sí, Bueno, se entiende. ya, mi compañero, gracias. Miren, aquí vamos a hacer otra cosa. Nosotros decimos, desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí o sí llegamos al socialismo, ¿ya? Ustedes ya saben esto de memoria. Primero está, ¿cuál régimen, cuál modo de producción? Esclavista, feudalista, capitalista, socialista y hasta el final, ¿no? Miren, le pondremos un nombre para que no nos equivoquemos. Esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Estos son los modos de producción por los que ha atravesado la humanidad. Y estamos diciendo, la sociedad siempre ha tenido sus clases antagónicas, o sea, lucha de clases, o sus elementos contradictorios, o sus clases antagónicas. En el esclavismo, ¿qué clases sociales eran? El amo, y aquí abajo está el esclavo. En el feudalismo está el señor feudal, y donde están abajo, aquí está el siervo. En el capitalismo, aquí tenemos al burgués y aquí tenemos al proletario o al obrero, ¿no es cierto? Miren, ¿qué quiero que me entiendan esta partecita? Miren, aquí, en cuanto ven, ¿no? En la figura donde estoy poniendo en el esclavismo, en la A, esta diferencia entre amo y esclavo es grande. ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho aquí abajo? Porque el esclavo no tenía ningún derecho. No tiene ningún derecho, ¿no es cierto? Si el amo quería, lo mataba. Si el amo quería, le daba de comer. Si el amo quería, podía hacer lo que sea con el esclavo. El esclavo ni siquiera tenía derecho sobre su propia familia, sobre su propia prole, se dice. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no tenía ningún derecho como ser humano. Por eso, miren, la diferencia es abismal. Aquí en el feudalismo, el señor feudal, el siervo, por ejemplo, le paga al señor feudal una renta por el uso de su tierra. Le va a pagar una renta por el uso de la tierra. En pocas palabras, el explotado le está pagando al explotador. A veces este explotador le va a pedir oro. Han debido ver ustedes en la película. A veces le pedían productos. Pero, miren, o sea, se va diferenciando. ¿Por qué? ¿Por qué está más arriba? Porque aquí el ser humano ya logra tener más derechos. Aquí el siervo ya tiene derecho a su familia, por ejemplo, sobre su familia, sobre sus proles, sobre sus hijos. Tiene derecho a la vida. El señor feudal no puede matarle el rato que le da la gana. Su alimentación, todo depende de él. Él se mantiene, etc. ¿No es cierto? O sea, tiene más derechos. Frente al esclavo, tiene muchos más derechos el siervo. Pero la sociedad ha seguido avanzando, ¿no es cierto? Aquí se invierte, en el capitalismo se va a invertir. ¿Qué es lo que se invierte? El burgués le paga un salario al proletario, al obrero. El obrero tiene un montón de derechos. Aquí ya tiene jubilación, aquí ya tiene días de descanso, 8 horas de trabajo. Mira, ha conquistado tantas cosas. Entonces tiene mucho más derechos. Miren, si nos damos cuenta, dice, si nos vamos a dar cuenta, ¿qué está sucediendo? Esta diferencia, miren mis compañeros, esta diferencia de derechos cada vez se va achicando. ¿Se dan cuenta? ¿Observan? Se ven, ¿no? Miren, esta diferencia cada vez se va acortando. ¿Qué nos hace decir esto históricamente? Podemos ver, mis compañeros, que esta diferencia de clases sociales con el tiempo tiende a desaparecer.
va a llegar un momento en la historia, ¿no?, que las clases sociales desaparecen. Porque cada vez estamos conquistando, miren, más derechos, más derechos, más derechos, más derechos. Entonces hace que esta diferencia se vaya sesgando, se vaya desapareciendo. ¿No es cierto? ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? ¿Se entiende, compañeros? Dicen de las remuneraciones, cito un hito más, por favor. ¿A qué te refieres con la remuneración? A lo que ahora de las 8 horas que pueden trabajar de ese lapso, Lice. Ah, ya. No, pues, estamos diciendo, por ejemplo, cuando entramos al sistema capitalista, las primeras fábricas, las primeras industrias, el obrero trabajaba 12 horas, 14 horas trabajaba al día, mis compañeros. Producto de la lucha de clases, o sea, producto de esta pelea que tienen los obreros, de ese enfrentamiento que van a tener con el patrón, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que el obrero va a empezar a tener mayores conquistas. ¿Qué quiero decir cuando tiene mayores conquistas? Va a empezar a reducir la jornada de trabajo. O sea, cada vez la jornada de trabajo se va reduciendo a lo que es hoy día. Hoy en día está normado, la ley dice que el obrero tiene que trabajar solamente 8 horas, no trabaja más. Y si trabaja horas extras, si trabajaría horas extras o en días feriados, en días, diríamos, especiales, el patrón tiene que reconocerle el doble. Eso dice la ley. ¿No es cierto? Entonces me estoy refiriendo a eso. Pero eso, ¿producto de qué ha sido? Justamente de esta lucha de clases. Ha sido producto de que el obrero se ha ido, diríamos, o ha ido ganando sus derechos. Ahora esos derechos no pueden quitarles a los trabajadores. ¿No es cierto? A eso se refiere. Miren, en este momento, si ustedes nos damos cuenta, a ver, si ven este cuadrito, ¿se entiende, no, compañero? Cuando estábamos, dice, en la mitad del esclavismo, han aparecido rasgos del feudalismo. Han aparecido rasgos del feudalismo. Estos rasgos, dicen mis compañeros, se han ido profundizando. Se han ido profundizando hasta que se ha convertido feudalismo puro. ¿No es cierto? Cuando estábamos, miren, aquí en la mitad del feudalismo, han aparecido rasgos del capitalismo. Estos rasgos se han ido profundizando hasta que se han convertido en capitalismo puro. Hoy en día, mis compañeros, ¿hay rasgos del socialismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá rasgos del socialismo? Hay rasgos del socialismo. ¿Cuáles son esos rasgos? ¿Hablamos de educación para todos? ¿Hablamos de igualdad de oportunidades? ¿Hablamos del acceso a la salud para todos? ¿Hablamos de igualdad de género? Miren, o sea, hay muchas cosas, ¿no?, que han aparecido sus rasgos. Estos rasgos se van a ir profundizando, 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 hasta que se convierta en socialismo puro. ¿No es cierto? Bien, o sea, sí o sí se llega al socialismo. Sí o sí se llega. Pero aquí, mis compañeros, aquí se va a presentar qué cosa. Lo que nosotros denominamos un conflicto de intereses entre burgueses y proletarios. Entre burgueses y proletarios. ¿Ya? Miren, aquí se va a dar un conflicto de intereses. O sea, estos son los que chocan, estos son los que pelean. El burgués
nunca va a querer que esto avance, porque está perdiendo, va a perder sus privilegios de clase. En pocas palabras, el rico, el millonario, nunca va a querer que el pobre tenga los mismos derechos. Porque si no, ¿quién se lo va a trabajar para el obrero? O mejor dicho, para el burgués, para el millonario, ¿quién se lo trabajaría? Él no trabaja. ¿Quién genera? Ustedes han llevado economía política. ¿Quién genera la fuerza de trabajo? ¿Quién genera la ganancia? Es el obrero, ¿no es cierto? Él es el que genera la ganancia, él es el que hace crecer la fábrica, la industria, todas esas cosas. Entonces, él por no perder sus privilegios de clase, tiende a estancar, a hacer que este proceso no avance, que se quede quieto. Eso se llama conflicto de intereses. Los burgueses tienen el interés de que este siga siendo explotado y el explotado tiene el interés de buscar su emancipación, buscar su liberación. Entonces, la única alternativa es la lucha de clases, ¿no? Esa lucha de clases le va a permitir desarrollarse, le va a permitir avanzar al obrero, ¿ya?